nuevamente bienvenidos a el módulo de Psicología Educativa, perteneciente al Diplomado de Pedagogía para Profesionales no licenciados. Nos ocupa estudiar la psicología educativa. Se entiende por esta el estudio de los cambios que se producen en las personas en consecuencia de su participación en actividades educativas. ¿Y cómo aborda este objeto de estudio la psicología educativa? De tres formas: explicativa, tomando en cuenta las teorías existentes o elaborando propias para dar a entender las situaciones que inciden en el comportamiento. De forma proyectiva, cuando planifica, proyecta acciones de intervención, solo que estas intervenciones están en el marco de la psicopedagogía. Y de forma práctica, ¿en qué sentido práctica? Cuando se da aplicación a instrumentos y técnicas o se pone en ejecución esas proyecciones en favor de la potenciación del desarrollo, de la mejora del desempeño, del bienestar humano, de la sana convivencia, en fin. La psicología educativa, para llegar a constituirse y hoy ser reconocida o existir un actor que desarrolle de la misma dentro de los contextos educativos, tuvo una evolución histórica, así como cada uno de nosotros, un nacimiento, un desarrollo y un establecimiento como tal. También continúa en desarrollo, construyendo su futuro y actuando en el presente. Entonces, para ello vamos a hacer un recorderis. La psicología educativa nace en 1900 y en estos inicios empieza a ser importante los logros de la existencia de un laboratorio de psicología, la posibilidad de unos objetos de estudio ya reconocidos para la psicología en general, como son el comprender la introspección, el comprender las unidades básicas del comportamiento. Luego viene el periodo de afianzamiento. Como su nombre lo dice, en este periodo empiezan a surgir de 1918 a 1941 escuelas que dan aportes teóricos, construcción de instrumentos que empiezan a permitir medir lo que antes era no medible, y también a dar cuenta de las mejoras, de los cambios que se podían conseguir al aplicar los conocimientos de psicología. Una escuela que empieza a ser muy importante en ese tiempo y que contribuyó mucho a la educación, pues es la conductista. Cuando hablamos de escuela nos estamos refiriendo aquí al grupo de psicólogos que con una visión del comportamiento en específico empezaron a aportar teorías, a aportar formas de medición y formas de intervención. No son los únicos, claro está, pero en este periodo ese afianzamiento lo debemos a grandes aportaciones que tuvieron directa aplicación en la educación, como es el conductismo clásico y el operante. Luego viene un periodo de crisis. La periodo de crisis ocurrió que empezó a existir una quietud o falta de nuevos desarrollos teóricos o nuevas investigaciones. Y también algunas de las investigaciones existentes ya no mostraban directamente lo que ocurría en la actualidad o no eran posibles de aplicar del todo en el contexto, volverse de forma práctica. Es decir, explicaban, se permitía proyectar, pero no siempre se llegaba a la práctica. En ese periodo fue de crisis porque incluso la APA pensó en retirarla como campo disciplinar de la psicología. ¿Qué quiere decir? Pues que después de todo periodo de crisis viene un resurgimiento. Y en el resurgimiento, gracias a los años 70 y 80, donde aparece el diseño instruccional, vuelve a verse la posibilidad de aplicar los conocimientos de psicología a la educación, cuando también se empieza a considerar no solamente los desarrollos de tipo cognitivo y comportamental, sino también de parte humanística y de desarrollo humano, en un sentido más desde la de autorrealización. Por esa razón, podemos decir que en diferentes momentos de la historia, todas las escuelas psicológicas fueron aportando.
En el caso del afianzamiento, el conductismo dio su fortaleza. En el caso del periodo de resurgimiento, pues empiezan a existir muchos aportes cognitivistas y humanistas. A hoy, la psicología sigue construyendo nuevas teorías, desarrollando nuevas formas de intervención y ampliando sus conocimientos para poderlos poner en función de la educación y pues de los actores educativos. Es por eso, gracias a todo ese desarrollo histórico, que podemos decir que la psicología educativa tiene un ámbito de evaluación y psicodiagnóstico de trabajo, un segundo ámbito de psicopedagogía y psicohigiene y otro ámbito de psicoorientación y asesoría. Y estos ámbitos fueron posibles de irse constituyendo en la medida de que esas teorías, de que esos autores y que esos periodos de la historia de la psicología educativa fueron consolidando un capital de conocimiento. Por tanto, podemos decir que la psicología, si la veíamos desde los tiempos, se clasifica en esos periodos, pero si la vemos desde los intereses, primero, los intereses estaban más centrados en reconocer quiénes eran aptos para ser educables y quiénes no. Hubo otras diferencias individuales, pero principalmente en cuanto a coeficiente intelectual. Luego, ese interés se amplió a los aspectos emocionales, afectivos y sociales, es decir, el humano no solamente podía medirse en función de los desempeños académicos o la adquisición de un comportamiento o un hábito, sino también cómo se sentía, qué incidía. Y pues también debemos reconocer que hubo unas guerras en la historia universal que dejaron afectaciones grandes en las comunidades y que era necesario volver a retomar también las afectaciones que esas situaciones causaron en los seres humanos. Otro de los intereses de la psicología educativa fue contribuir a la formación continua de los profesores. Si bien ya es una disciplina la educación y tiene todos unos componentes teóricos y demás, ¿cómo poderlo unir, hacer puente entre el conocimiento de la psicología y el conocimiento de la educación? Ese puente es la psicología educativa y ese puente pues permitiría que pudieran enseñarse técnicas de modificación de conducta de los docentes, pero que también se pudieran enseñar estrategias y hábitos de estudio, pero que también se pudieran enseñar sobre la comprensión del desarrollo humano para la aplicación de los conocimientos o la distribución de los cursos y también para un buen desarrollo tanto del niño a nivel cognitivo como social. Y finalmente a hoy se nota que el psicólogo educativo pues tiene importancia en el contexto y también vela porque en ese contexto exista una relación con la comunidad, la familia, la escuela, entre estudiantes, que exista toda una interrelación y sea la escuela un sistema. Así podemos decir que el psicólogo entonces, gracias a ese desarrollo histórico, a hoy se reconoce como asesor, orientador, consultor, preventor e investigador. Tiene esos 5 roles. De esos 5 roles se desglosan unas funciones y además pues con estos roles podrá hacer en completitud un apoyo fuerte a los contextos y a los actores educativos. Y en especial sus beneficios se redundarán en cada uno de los niños, maestros y padres de familia. ¿Cómo lo logra? Lo logra a través de modelos de intervención, individuales, grupales o institucionales, según las necesidades o las características de las instituciones. A nivel individual puede acompañar a un ser humano con el counseling o la consulta, si es una situación de orientación vocacional o si es una situación del individuo interna. Grupal, cuando es una situación en común que tienen varias personas y se pueden organizar acciones que beneficien a ese conjunto de personas, y esos son los modelos de programas. Entonces podemos hablar de un programa de prevención, podemos hablar de un programa de orientación, sucesivamente. O modelos por servicios, entonces un servicio de monitorías, de tutorías o un servicio de atención X o Y. O modelos institucionales, cuando un psicólogo no está propiamente en el contexto escolar, pero sí está desde afuera y es ese asesor, es ese consultor que es llamado a la institución por la institución o por el ministerio
para desarrollar las orientaciones y las acciones pertinentes que causen una mejora institucional. Espero que este sea un abrebocas de todo lo que podemos analizar juntos en los encuentros sincrónicos y asincrónicos. Estos son mis datos de contacto por si necesitas hacerme una pregunta, y están también disponibles en el aula extendida, canales de comunicación como el chat de preguntas, entre otros.